Vamos a ver generación y muestreo de trayectoria, que es el tercer tema de esta primera unidad de control cinemático. Bueno, en esta generación y muestreo de trayectorias, en sí pues no se separa mucho la palabra de generación y muestreo, porque al momento de que ustedes están colocando puntos intermedios entre el inicio y el final de alguna trayectoria, pues el robot no te va a mostrar de manera física esos puntos cada que ustedes lo estén colocando, sino que lo va a realizar una vez que ya se ejecute el programa completo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es identificar las diferentes trayectorias que puede tomar el robot. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a necesitar que ese robot pase de un punto A a un punto C, a lo mejor será necesario colocar un punto intermedio para poder evitar a lo mejor algún tipo de obstáculo, para evitar alguna sobretensión en alguna articulación, o porque el robot no sea capaz de pasarlo de manera más lineal posible. Lo que les mencionaba, pudiéramos tener diferentes obstáculos dentro de una trayectoria que impida el paso lineal de un punto a otro punto. Por eso es necesario en ocasiones interpolar las trayectorias. Aquí hablamos de puntos, las J, recuerden que son puntos que se pueden especificar de manera posicional. Hablamos de posición y de orientación. Entonces, la posición del robot va a ser solamente con respecto al espacio, al sistema de coordenadas cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en el espacio, pues se le puede indicar qué posiciones va a utilizar, independientemente de la orientación que deba tener ese efector final. Ahorita lo que nos interesa en esta primera parte es la posición que va a tener desde un punto inicial hasta un punto final. Cuántas posiciones son las que pueden tener y en cuánto tiempo va a recorrerlas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden especificar cuál va a ser ese tiempo para pasar de un punto inicial a una primera interpolación, a una segunda interpolación, a una tercera interpolación, para finalmente llegar a su posición final. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos que llegue de una posición inicial a una posición final en determinado tiempo, pues también deberemos de seccionar los puntos intermedios con respecto al tiempo que vaya a tener. ¿De acuerdo? Esto es relativamente sencillo. Más adelante haremos algún ejercicio, ya que se termine esta primera unidad. Por ahí tengo contemplado unos ejercicios para que se entienda un poquito mejor, pero es muy sencillo de poder realizar. Ahora, con respecto a lo que es la orientación, repito, esto era posición, simplemente vamos a poder indicar qué posiciones, qué puntos intermedios debe de tener el efector final o el robot de un punto inicial a un punto final. Posición, estamos hablando de un sistema cartesiano X, Y, Z. Acá, con respecto a la orientación, pues también debemos de tener un poco más de cuidado para indicarle cuál va a ser la orientación final y la orientación inicial con la que contaba. Recordemos que, bueno, las articulaciones pues, no son servomotores que tienen a lo mejor alguna restricción con respecto a los grados que se pueden mover, y pasar de una orientación inicial a una final pudiera comprometer el movimiento de rotación que tengan los servomotores. Aparte de eso, pues existen diferentes formas de expresar la orientación del efector final del robot. Una primer forma de indicar la orientación que tiene el robot es por medio de la matriz de rotación. Si recordaban, pues en una transformada homogénea, las primeras 3 filas y columnas representaban la orientación. Si teníamos una rotación en X, en Y o en Z, pues teníamos ahí una multiplicación de senos y cosenos para poder expresar ese cambio de una orientación inicial a una orientación final. Aquí, como un ejemplo básico, un ejemplo muy sencillo de poder identificar
una orientación inicial y una orientación final. Si queremos pasar de esta orientación inicial, que solamente es la matriz de orientación, a esta orientación final, pues necesitamos un punto intermedio. Necesitamos decirle, ¿sabes qué queremos que pase? O no que pase, sino que se oriente en cierto sentido. Si queremos que pase o que tenga estas dos orientaciones, una orientación intermedia se debe de indicar con respecto de cada elemento que se tenga dentro de la matriz. Observen cómo se le va a expresar en los elementos internos de la matriz el cambio que va a tener. Aquí tenemos un 1, acá tenemos un 0, entonces para que pase de 1 a 0 debe de haber una reducción de media unidad, considerando que solamente vamos a tener una especificación, una interpolación en la orientación. El interpolar se puede expresar o se expresa en muchos temas y pues lógicamente en la orientación pues también se puede utilizar. Si pasamos a un signo negativo, pues también tenemos una interpolación intermedia de -1/2, de -0.5 unidades. Y así en cada uno de los elementos. Si tuviéramos dos posiciones, dos matrices intermedias, pues bueno, entonces vamos a seccionar el rango de cada uno de los elementos en 3. Es decir, si aquí pasamos de 1 a 0, pues tenemos un rango de 1 unidad. Entonces, una primer matriz sería 1/3. Una segunda matriz, bueno, al revés porque estamos de 1 a 0. Una primer matriz sería 2/3 y una siguiente matriz sería 1/3. ¿De acuerdo? No sé si me expliquen esa parte. Aquí como solamente tenemos una orientación intermedio, pues por eso es que se tiene de 1/2. Si tuviéramos dos orientaciones, se secciona el rango en 3 partes iguales para que todos los servomotores se puedan mover de manera continua en 3 orientaciones diferentes. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se hace esto? O se especifican las orientaciones intermedias, pues porque si el robot se deja libre albedrío, probablemente pudiera moverse, orientarse de una forma en la que represente un problema para sí mismo en su estructura física, como para el entorno en el cual se encuentre utilizándose. ¿De acuerdo? Aquí el problema con las matrices de rotación, pues es de que todas deben de ser ortonormales, es decir, que tengan su relación de 90 grados de eje con respecto a eje. Y en ocasiones, pues eso no se cumple. Esta matriz probablemente no sea ortonormal. Necesitamos realizar primero cambios o rotaciones en ejes diferentes. Bueno, en español significa que necesitamos primero hacer una rotación de ciertos grados con respecto a un eje y posteriormente hacer otra rotación con respecto a otro eje para cumplir con esa condición de orientación inicial y orientación final. Es decir, esta matriz probablemente no se puede expresar en lo que es el robot, en la orientación del robot, porque no representaría una matriz ortonormal. Para que eso se pueda efectuar, entonces se necesitaría realizar primero una rotación con respecto al eje Z de 90 grados y otra segunda rotación con respecto al eje X de 90 grados. Esta multiplicación de su orientación inicial, después una rotación en Z y una rotación en X, sí nos va a permitir pasar de una orientación inicial a la orientación final que se tenga. Ya es cuestión de ustedes de que realicen las multiplicaciones, apoyado a lo mejor con algún software de MATLAB, si no lo quieren hacer a mano. Son matrices de 3×3 las que se tendrían que multiplicar aquí. Orientación inicial, rotación, multiplicando coseno de 90 grados. Aquí está. 90 grados. Y una rotación en X también de 90 grados. Entonces ya sustituir las operaciones y verificar que realmente la multiplicación de estas 3 matrices nos va a dar la orientación final que buscamos. No es muy común utilizar o que se emplee las matrices de rotación para poder tener orientaciones intermedias.
existen otros tipos de expresiones para las rotaciones o las orientaciones. Ustedes ya han visto, pues, que también se tienen los ángulos de Euler. Recordando un poco, esos ángulos de Euler, pues les va a dar 3 grados, son 3 variables de rotación con respecto a diversos ejes. Tienen diferentes o tienen varias estructuras de rotación. Tenemos rotaciones o estructuras en X, Y, Z. Aquí tenemos una orientación muy particular que se utiliza también bastante, en donde los ángulos, bueno, una primera rotación es con respecto al eje Z, posteriormente es una rotación con respecto al eje X, y después es una rotación otra vez sobre el eje Z. Entonces esa nomenclatura es ZXZ, porque son los ángulos que se están expresando en la rotación. Repito otra vez, primero se tiene una rotación sobre el eje X, es este ángulo. Una segunda rotación sobre el eje Z, una primera rotación. Una segunda rotación sobre el eje X, que es este ángulo que se está generando. Y una tercera rotación sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde tenemos. Es Phi, Psi y Teta. Ya investigué así los nombres de las letras griegas. Entonces así es como se están expresando esos ángulos que se están, que son necesarios para poder indicar la orientación del efector final. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo más visual de lo que les estoy comentando. Primero tenemos una rotación en Z, posteriormente tenemos una rotación en X, observen cómo se mueve el objeto, y de nuevo una rotación en Z. El primer ángulo está con respecto al eje X, segundo ángulo está con respecto al desplazamiento en el eje Z, y un tercer ángulo también es con respecto a la normal. Este vector ya se le conoce como normal, y el nuevo eje X de nuevo. Aquí está. Es este. ¿De acuerdo? Entonces, ese es como se van a expresar en Euler los ángulos de desplazamiento de la orientación. Ya son 3 ángulos los que se tiene. Entonces, de igual forma, así como vemos en el de posición, en el de plano cartesiano, en el espacio cartesiano, pues también aquí se puede indicar ese rango, esa diferencia de un ángulo inicial a un ángulo final. Igual con respecto al tiempo. Hay que definir cuál es ese rango de tiempo en el que se va a mover desde una orientación inicial a una orientación final, y cada uno de esos rangos de los diferentes ángulos son los que nos van a dar secciones o interpolaciones entre el inicial y el final. ¿De acuerdo? Si ya tenemos que hay un rango de, no sé, por decir un número, 90 grados, entonces una orientación intermedia estaría a los 45 grados en X tiempo. No siempre iniciamos de cero, es por eso de que se le tiene que sumar también lo que es ese ángulo inicial en el cual va a partir o del cual parte. ¿De acuerdo? Aquí también hay una pequeña anomalía al momento de poder efectuarse, de que la realice el robot, pues porque a lo mejor presenta extrañas evoluciones. Esta sí se puede realizar, a diferencia de la matriz de rotación que vimos como primer caso, en donde necesitaba ser ortonormal, pues aquí no tenemos esa limitante. Lo único es de que pudiéramos tener algunas evoluciones o un desempeño un poco raro, porque como se están moviendo los 3 ángulos al mismo tiempo, pues entonces el robot pues se va a ver un poco raro al momento de realizar esas posiciones intermedias entre una orientación inicial y una final, pero sí lo puede ejecutar. Hay una tercera forma en la que ustedes pueden indicar o generar las diferentes orientaciones. Es por medio del par de rotación o de cuaternios. Aquí, pues tenemos 2 variables que deben de
especificar al momento de querer hacer posiciones intermedias. Primero es el vector K. Ese vector K es un vector, no quiero decir posición, pero sí un vector orientación en el cual va a desplazar el sistema cartesiano base. A ver, por ahí los micrófonos que los tengan apagados porque luego hace mucho ruido. O si van a hacer alguna pregunta, pues también con confianza, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de que ese vector K nos va a desplazar nuestro sistema cartesiano original X, Y, Z en un sistema de cartesiano UV. Aquí ya estamos moviendo todo el vector completo y después el ángulo de rotación lo va a hacer girar. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos estamos desplazando ciertos valores en X, ciertos valores en X, en Y y en Z para poder expresar el vector de rotación que vayamos a tener. Imaginen, ahorita no logré encontrar una animación como tal para que sea más visible, pero observen que si ese vector de orientación tuviera una posición diferente, el giro que va a desarrollar, pues va a cambiar bastante. Aquí si observan el giro bajo este vector de orientación, pues nos está dando más o menos este segundo plano cartesiano, en lugar de X, Y, Z, U, V, W. Pero si ese vector hubiera estado en este otro sentido y se girara sobre ese vector, entonces la orientación del plano base pues va a ser muy diferente. De acuerdo a esto, pues ya lo vieron ustedes en cinemática de mecanismos, no, cinemática de robots. Entonces, sé que ya van a entender un poquito de esto, pero de todos modos, espero ser lo suficientemente claro en el momento que estamos repasando ahorita lo que es el par de rotación o cuaternios. ¿De acuerdo? Entonces, este vector orientación, así es como funciona. Se especifican los valores X, Y, Z, ese es el valor K, ese es el vector K. Tiene internamente tres datos, tres elementos, X, Y y Z, y el ángulo de orientación, el ángulo de rotación, perdón, ese ángulo de rotación lo que hace es girar ese vector y va a cambiar nuestro plano o nuestro espacio, ahora UV. ¿De acuerdo? Entonces esa va a ser la orientación que se va a tener. Ya nada más tenemos un solo ángulo. Acá teníamos tres ángulos en los ángulos de Euler. Aquí solamente tenemos un ángulo, pero tenemos ese vector K. Ese vector K no se mueve, lo único que estamos moviendo va a ser el ángulo. Ese ángulo de giro es el que nos va a dar la orientación intermedia entre una orientación inicial y una orientación final con respecto al tiempo. Es lo único que se va a tener. El vector K pues va a permanecer porque está en la misma posición. Y bueno, pues finalmente ya con esas especificaciones de posición, que es el primer punto en el donde estaba indicándose puntos intermedios, y orientación para poder pasar de un punto A a un punto B con respecto a la orientación del efector final, pues ya podremos tener una trayectoria con puntos intermedios o con una interpolación entre dos puntos. ¿De acuerdo? Esas trayectorias pues pueden ser en línea recta o puede ser en forma circular o de manera circular. No completamente circular, pero pues sí un poco curvilínea. Dependiendo del robot, pues en ocasiones es factible el que sea mejor de manera curvilínea porque tiene un movimiento más natural, no forza tanto el movimiento de los servomotores. En muchas ocasiones van a encontrar de que efectivamente su posición o su cambio de la posición inicial a una posición final,
pues no la hace de manera lineal, la hace un poco curva. Tampoco no tan exaltada como aquí lo muestra en el ejemplo, pero sí no lo hace de manera lineal. Por ejemplo, aquí en este, observen cómo tienen que moverse las articulaciones con tal de que pase de un punto inicial a un punto final de manera lineal. En cambio, si pasa de ese mismo punto inicial al punto final de manera curvilínea, pues es un poco más natural el movimiento de sus articulaciones. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que les estaba mencionando. Una vez que ya se especifica los puntos, pues el robot va a tener que establecer las posiciones de las articulaciones para poder pasar sobre esos puntos. Entonces, no nada más es pasa de aquí para acá sin fijarme en lo demás, sino que él de manera por medio del control cinemático, pues va a identificar qué articulación se tiene que mover con tal de cumplir con las indicaciones que el usuario le está estableciendo. ¿De acuerdo? Entonces también hay que tomar en consideración la velocidad de las articulaciones, la aceleración que se pueda tener, el movimiento angular que se tiene. Entonces, no nada más es porque se ve más bonito de manera lineal, así debo de establecer los puntos intermedios entre un punto inicial y un punto final. ¿De acuerdo? Probablemente en algunos movimientos, pues sí, su movimiento lineal sea más sencillo de realizar debido a que solamente estamos moviéndonos sobre un plano o sobre un eje X, un eje Y, un eje Z, como fue el caso de cuando fueron a hacer la programación de robots, en donde se programaba un movimiento completamente cuadrado, un punto, otro punto, 4 puntos, y pues solamente se estaba desplazando sobre el plano XY, no tenía un movimiento en el eje Z. Entonces, de esa manera, pues un movimiento lineal no se ve complicado. Complicado es cuando dentro del espacio sí se le impide que se ponga en posiciones ya con 3 vectores. Bueno, ya con 3 ejes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso sería todo por esta clase. Son la posición o interpolación de posiciones y la orientación con matrices de rotación, Euler y cuaternios para llegar a un movimiento más natural por parte del robot.